Buenas noches. Muchas gracias a la Fundación Farkin por la invitación a participar de las segundas jornadas multidisciplinarias frente al cáncer de mama. Mi nombre es Lucrecia Ballarino y yo les voy a hablar de la mamografía con contraste. De la mamografía con contraste vamos a hablar de su definición, el principio físico por el que se obtienen las imágenes, el procedimiento y vamos a ver al final algunos casos. La mamografía con contraste es un método diagnóstico que aporta información acerca de la morfología de una lesión y la vascularización asociada a la misma. Tiene un principio fisiopatológico similar al de la resonancia magnética, utiliza mamógrafos digitales directos con una plataforma especial para hacer mamografía con contraste y su principio físico se basa en la atenuación de los rayos X cuando atraviesan diferentes densidades utilizando distintas energías. Vamos a ver que hay múltiples terminologías utilizadas en la mamografía con contraste. Se llama mamografía con contraste, mamografía contrastada, mamografía digital contrastada, mamografía contrastada espectral, mamografía contrastada 2D o como la vamos a llamar a lo largo de esta presentación, que es mamografía con contraste. La mamografía con contraste es de manera similar a la resonancia magnética una imagen funcional. Detecta la vascularización ligada a la neoangiogénesis de los tumores. ¿Cómo funciona? Los tumores producen factores de crecimiento vascular endotelial que van a generar el desarrollo de vasos nuevos que van a tener particularidades diferentes a los vasos normales. Tienen mayor permeabilidad y mayor conexión entre las arteriolas y las vénulas, lo cual hace que las lesiones sean altamente vascularizadas y con una mayor permeabilidad. Estas lesiones altamente vascularizadas y con mayor permeabilidad van a ser ávidas por el contraste endovenoso inyectado, ya sea el yodo en la mamografía con contraste o el gadolinio en la resonancia. ¿Cuáles son los beneficios o las ventajas de la mamografía con contraste? Bueno, la mamografía con contraste aporta información anatómica, como les decía, es una mamografía 2D común, más el aporte funcional ligado a la vascularización de los tumores. Tiene una sensibilidad que alcanza el 93% cuando la comparamos con la mamografía 2D, que es del 78% en global. Y el índice de detección de cáncer de mama es de aproximadamente el 83% para la mamografía 2D, del 100% para la mamografía contrastada y del 97% para resonancia. No existen en las distintas publicaciones diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tamaño de las lesiones detectadas con mamografía con contraste y la resonancia de mamas. Hay múltiples trabajos publicados, todavía no hay grandes publicaciones clínicas randomizadas, ya hay algunos trabajos en desarrollo, pero todas las publicaciones muestran los grandes beneficios que tiene la mamografía con contraste frente a los diferentes métodos. Cuando sumamos mamografía con contraste y ecografía, vamos a ver que tenemos mejores resultados y mejor certeza diagnóstica que la mamografía 2D más ultrasonido. La mamografía con contraste y la resonancia magnética tienen similar detección de cáncer de mama y en ambos casos fueron superiores a la mamografía 2D. La mamografía con contraste es además más específica para detectar focos adicionales en la misma mama, tiene una mejor performance diagnóstica respecto de la mamografía 2D y tiene igual desempeño diagnóstico que la resonancia de mamas. Estos 5 artículos, que son los artículos más importantes respecto de la mamografía con contraste, han demostrado que la mamografía con contraste es superior a la mamografía 2D y 3D. Tiene similar performance respecto de la resonancia para detectar lesiones principales, para detectar lesiones y para determinar el tamaño de las mismas. Y además tiene un gran beneficio, es que las pacientes se sienten muy confortables con el método. Lo prefieren, si uno las pone a elegir entre una resonancia y una mamo con contraste, eligen la mamo con contraste debido a que el contraste, la mamografía
es un ambiente en el cual se sienten familiarizadas. Van a ver que existen múltiples publicaciones que avalan indicaciones similares a las de la resonancia magnética, como son la valoración de la extensión para el planeamiento de la terapéutica, para la valoración prequirúrgica y para la respuesta a la neoadyuvancia. Aquí vemos una mamografía 2D más la mamografía de alta energía, una paciente con mama densa. Si no hubiésemos tenido la mamografía de alta energía sustraída, probablemente no hubiésemos podido ver este realce focal en la unión de los cuadrantes superiores que correspondió a un carcinoma ductal invasor. La mamografía con contraste es una gran alternativa cuando la resonancia no se puede realizar porque las obras sociales no la cubren, cuando la resonancia magnética no está disponible o está sobredemandada, los pacientes que tienen contraindicaciones, por ejemplo claustrofobia, implantes cocleares, marcapasos. Además, es un procedimiento corto en un ambiente conocido por las pacientes, tiene potencialmente menos falsos positivos, tiene menor costo. En general, los pacientes abonan una mamografía más la diferencia del contraste. Las obras sociales que tienen la costumbre de cubrir la mamografía también pueden cubren el contraste, como el contraste de tomografía, y por lo tanto es más fácil utilizarla en las pacientes con obra social y es un excelente método para correlacionar la presencia de un realce no nodular, por ejemplo, asociado a microcalcificaciones. Marcas disponibles en el mercado están aprobadas el equipo de Hologic, el Xenobright, que es el equipo de General Electric, y el TSEM, que es el de Siemens. Fujifilm en el 2019 presentó por primera vez la mamografía con contraste en el Congreso Europeo y estaba ya en proceso de aprobación. De las marcas que están en el mercado, la única que asocia mamografía con contraste con mamografía 2D y tomosíntesis es el equipo de Hologic. ¿Cómo realizamos un estudio de mamografía con contraste? Vamos a necesitar un mamógrafo común que tiene una plataforma especial, un filtro especial para realizar mamografía. Vamos a necesitar una bomba inyectora portátil y una paciente canalizada con una buena vía. Con el mamógrafo vamos a obtener una imagen de baja energía que utiliza los filtros de rodio o de plata y se obtiene una imagen que es similar a la mamografía 2D. Con la misma compresión y a continuación de la imagen de baja energía vamos a obtener una imagen de alta energía que utiliza el filtro de cobre. Esta imagen de alta energía no es diagnóstica a simple vista y generalmente la suprimimos de los PACS, no la vemos habitualmente. Y luego, con las dos imágenes, se hace una imagen sustraída en la cual vamos a ver solamente el área de la mama que muestra este realce. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Bueno, la paciente que estaba canalizada le inyectamos 1,5 miligramos por kilo de contraste iodado no iónico endovenoso a 3 mililitros por segundo. Durante la inyección la mama no está comprimida, la paciente está sentada cómodamente conversando con nosotros mientras le hacemos la inyección de contraste con la bomba. Luego de iniciado la inyección de contraste esperamos 2 minutos. A los 2 minutos comenzamos a realizar la mamografía en las proyecciones habituales, es decir, la compresión en cráneo caudal. Con esa compresión obtenemos la imagen de baja y de alta energía, descomprimimos, hacemos la compresión de la mama contralateral en la misma proyección, la de baja y alta energía, y lo mismo con las proyecciones medio lateral oblicuas. Todo el proceso se realiza en un total de 8 minutos. Pasados los 8 minutos hay redistribución del contraste y en general solo hacemos imágenes tardías cuando sospechamos
una patología de tipo lobulillar. Acá vemos los picos de baja y de alta energía que corresponden a cada uno de los disparos que hacemos con la misma compresión. Entonces les decía, hacemos 2 exposiciones con la misma compresión, las imágenes se sustraen y todo el proceso ocurre en un periodo de adquisición que finaliza a los 8 minutos. Acá vemos, como les mostraba hace un ratito, la imagen 2D de alta energía y la imagen sustraída. ¿Cuáles son las desventajas de la mamografía con contraste? Bueno, la primera desventaja es que la dosis de radiación es un poquito más alta que la mamografía 2D. Necesita además la inyección de material de contraste iodado, lo cual limita de algún modo su utilización masiva en programas de screening y que tiene los mismos falsos positivos que la resonancia. Las ventajas de la mamografía con contraste son principalmente el menor costo, el menor tiempo de examen, que hace que sea mejor tolerado por los pacientes, y ha sido muy bien recibido por los mastólogos que se orientan más fácilmente con una mamografía con contraste que con una resonancia de mamas. Vamos a ver cuáles son las indicaciones que nosotros estamos utilizando en nuestra institución. ¿Quiénes son las pacientes consideradas con riesgo intermedio? Son las pacientes que tienen antecedentes personales de cáncer de mama o que tienen antecedentes de lesiones asociadas con atipia en biopsias previas. Aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado, sobre todo si el cáncer de mama fue en familiares jóvenes o con tumores de alto grado de malignidad. Y las pacientes con mama densa. ¿Cómo definimos mama densa? Bueno, la mama densa se define por el porcentaje de tejido fibroglandular de la mama respecto del contenido de tejido graso. Aproximadamente el 50% de las mujeres se consideran portadoras de mama densa. Si uno analiza la sensibilidad de la mamografía ligada a la densidad, vamos a ver que la sensibilidad de la mamografía en la mama no densa en conjunto llega aproximadamente al 90%, en tanto que la sensibilidad de la mamografía para la detección de cáncer en el tejido fibroglandular denso es de aproximadamente el 60%. Es decir, 4 de cada 10 cánceres no van a ser vistos en la mama densa. Este gráfico sirve para ver cómo la sensibilidad disminuye a medida que aumenta la densidad mamaria. ¿Qué hace entonces la mama densa? La mama densa disminuye la sensibilidad mamográfica por la superposición de tejidos, aumenta el riesgo de cáncer de mamas y aumenta el número de falsos positivos y falsos negativos. En este momento hay un trial en marcha utilizando mamografía con contraste en pacientes con mamas densas. Este protocolo multicéntrico se llama el CEMIST, empezó a reclutar en el 2020 y está en proceso de desarrollo. La idea de este protocolo es evaluar el aporte de la mamografía con contraste en las pacientes con mama densa, que habitualmente hoy en día las evaluamos en general con mamografía y eco. Este es otro trabajo en el cual se realizó mamografía con contraste en el screening de pacientes con riesgo aumentado, que son las pacientes con mama densa, y fíjense cómo la sensibilidad fue mucho mayor, con valores estadísticamente significativos, cuando comparamos la mamografía 2D, que es la mamografía de baja energía, respecto de la mamografía con contraste. 50% versus 87% de sensibilidad y con valores predictivos positivos y negativos parecidos.
Otro grupo de pacientes que se benefician con la evaluación con mamografía con contraste son las pacientes que tienen síntomas de inicio, es decir, son aquellas pacientes que fueron evaluadas en el screening y se les encontró alguna lesión, o pacientes menores de 40 años con síntomas y ecografías sospechosas, o pacientes mayores de 40 años con síntomas de sospecha de inicio y que vienen derivadas para estudios diagnósticos. En este grupo de pacientes, la mamografía con contraste de inicio aporta información que permite acortar los tiempos diagnósticos, porque nosotros tenemos acceso a conocer la multifocalidad, la multicentricidad y la extensión de las lesiones desde el momento previo a la realización de las punciones. Se trata de pacientes que tienen síntomas de sospecha de entrada. Vamos a ver algunos casos de nuestra experiencia personal. Esta es una paciente de 38 años con un antecedente de mastectomía izquierda por cáncer y con una metástasis en la pleura, que se palpa un nódulo en la mama derecha. Fue derivada para que la viéramos por ecografía. En el ultrasonido no logramos definir una lesión sospechosa, pero coincidía esta imagen de tejido glandular heterogéneo con el área palpable. No nos quedamos tranquilos con este estudio y decidimos que la paciente era una paciente de riesgo y que podía beneficiarse con mamografía con contraste. Aquí vemos la mamografía 2D, en la cual prácticamente no podríamos definir ningún tipo de lesión, solo decir que se trata de una mamografía con tejido glandular extremadamente denso. Y fíjense lo que ocurre cuando vemos la mamografía con contraste. En la mamografía con contraste vemos un realce nodular heterogéneo en el cuadrante superior externo de la mama derecha, asociado con múltiples realces nodulares infracentimétricos y focales en el cuadrante superior externo de distribución segmentaria, que correspondió a un cáncer multicéntrico en la mama derecha. Esta es otra paciente, una paciente también de riesgo intermedio, de 78 años de edad, con antecedente de mastectomía derecha por cáncer, que en un control se le informa una distorsión arquitectural en la mama izquierda categorizada BRAF 4. Como esta paciente venía derivada con una mamografía de screening con signos de sospecha, se decidió, previo a la decisión o a la determinación de hacer una punción, la realización de una mamografía con contraste. Mamografía 2D, en la cual se ve la distorsión en los cuadrantes internos. Y fíjense, en la mamografía con contraste no hay realce en ningún sitio. Se trata de una mamografía con contraste normal, sin realce sospechoso. Se recategoriza esta paciente como un BI-RADS 1 y se suspende la realización de la punción. Esta es una paciente de alrededor de 60 años que venía derivada para realizarle estudios diagnósticos. Ella tenía un nódulo palpable, franco, en la mama izquierda, bien sospechoso clínicamente, y nosotros la recibimos para hacerle los estudios diagnósticos necesarios. Vamos a hacer de inicio una mamografía con contraste, y en la mamografía con contraste encontramos una lesión nodular irregular en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, que se asociaba con distorsión de la arquitectura glandular y determinaba retracción del pezón. Esto fue lo primero que nos llamó la atención en la mamografía 2D, pero fíjense, en la mamografía con contraste, la lesión nodular inicial se trataba de dos lesiones adyacentes entre sí, y nos llamó la atención un realce focal en la mama derecha que nos había pasado desapercibido. Aquí vemos la proyección medio lateral oblicua. En la medio lateral oblicua aparece una lesión también en los cuadrantes superiores de la mama derecha, que no habíamos visto en la craneocaudal y que sospechábamos que se encontraba en el cuadrante superior interno. Y en la mamografía con contraste confirmamos el realce focal de la mama derecha,
las dos lesiones nodulares que habíamos visto de inicio en la mama izquierda con el componente extensivo anterior y un realce sospechoso también en el mismo cuadrante. Es decir, una paciente que venía con clínica de una lesión unilateral. Encontramos en la mamografía con contraste cánceres sincrónicos, bilaterales, multifocales. Hicimos el C-Conlook ecográfico dirigido a todas las lesiones. Encontramos las dos lesiones de la mama derecha y las tres lesiones de la mama izquierda. Todas ellas fueron biopsiadas. Ahí vemos el procedimiento de biopsia de las distintas lesiones. Y la resonancia magnética que corrobora los hallazgos que describimos en la mamografía con contraste. Aquí vemos el corte a corte de la resonancia, que coinciden los hallazgos descritos en la mamografía con contraste con la resonancia. Aquí vemos las reconstrucciones sagitales de la mama derecha. Las reconstrucciones sagitales de la mama izquierda, donde se ven los nódulos descritos en la mamografía con contraste. Otra paciente de 40 años con antecedentes familiares positivos para cáncer de mama. Vemos una mama densa, extremadamente densa, y nos llama la atención la presencia de una distorsión arquitectural localizada en los cuadrantes internos de la mama derecha, en la mamografía sintetizada, que se confirma en los cortes de tomosíntesis. En la mama contralateral no había hallazgos significativos. Aquí vemos la mediolateral oblicua, nuevamente confirmamos la imagen de distorsión arquitectural descrita en la mamografía en la proyección craneocaudal. Y acá la tenemos confirmada en la mediolateral oblicua. Está descrito que en la sospecha de lesiones B3, la mamografía contrastada puede ser de utilidad para la toma de decisión de diagnóstico y de tratamiento. Por lo tanto, a esta paciente que venía derivada para realizar una punción, se le hizo además una mamografía con contraste. Acá vemos en la mamografía 2D la lesión que habíamos visto en la tomosíntesis previa. Y fíjense que en la mamografía con contraste nos aparece una segunda lesión en los cuadrantes externos. Aquí vemos la imagen en la mediolateral oblicua, la 2D, y fíjense cómo se ve de bien la superposición de las dos lesiones en esta proyección. Como vemos, esta paciente tiene un realce de fondo moderado y la presencia de algunos realces focales bilaterales que se consideraron inespecíficos. El último caso es un caso también complejo. Es una paciente de 43 años con antecedentes
familiares positivos para cáncer de mama, mama densa y el antecedente de biopsias previas por papilomatosis. Aquí vemos las resonancias magnéticas de esta paciente del 2018, del 2019 y del 2020. Tenía un realce de fondo que era variable. Fíjense el gran realce de fondo que teníamos acá había mejorado. Persistían iguales las imágenes nodulares de mayor tamaño y en el control del 2020 vuelve a aumentar un poquito el realce de fondo. Aparecen las mismas imágenes nodulares que permanecían estables. Se consideró estable respecto de estudios previos y a los 6 meses se le solicita una mamografía de control intermedia, es decir, ella se hacía la resonancia y a los 6 meses la mamografía. Decidimos hacerle una mamografía con contraste. Acá vemos una mama heterogéneamente densa, un poquito más densa la mama izquierda. Hicimos la mamografía con contraste y fíjense cómo se ven los nódulos bilaterales, pero nos llama la atención este extenso realce no nodular que se proyecta en los cuadrantes superiores. Y aquí vemos lo mismo que se localiza en el cuadrante superior externo. Hay además un nódulo cutáneo y algunos realces focales inespecíficos en la mama derecha. Miramos con mucho cuidado la mamografía 2D y vimos que en la distribución del realce aparecían algunas microcalcificaciones lineales, de distribución lineal, puntiformes, retroareolares que coincidían medianamente con el sitio de realce. Entonces decidimos hacer una punción guiada por estereotaxia previa evaluación del parénquima mamario con ecografía. Aquí vemos la ecografía de la mama izquierda, donde no hay hallazgos significativos en el área del realce no masa descripto. Vemos la imagen nodular que era ya conocida en la mama izquierda. Y aquí vemos el procedimiento de la punción, en la cual vemos las microcalcificaciones obtenidas en la punción y el resultado histopatológico que correspondió a un extenso carcinoma ductal invasor con áreas de carcinoma in situ. Aquí tenemos la correlación de los hallazgos con la resonancia magnética de esta paciente. ¿Qué nos llevamos a casa para terminar? Bueno, la mamografía con contraste es una técnica emergente que recientemente se ha incorporado a los diferentes protocolos de diagnóstico del cáncer de mamas. Las indicaciones crecen día a día y el horizonte es infinito para esta técnica. Hoy las principales indicaciones están ligadas en especial al screening de pacientes con riesgo medio, que son aquellas pacientes que tienen mama densa, que tienen antecedentes personales de cáncer de mama, antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama, especialmente en familiares jóvenes o con tumores de alta agresividad, y en la evaluación de inicio de pacientes con síntomas de sospecha. En estas pacientes con síntomas de inicio, la mamografía con contraste nos permite acortar los tiempos diagnósticos. Tiene una sensibilidad y una especificidad similar a la de la resonancia magnética,
pero aportan información diferente y se utilizan en diferentes indicaciones. Por lo tanto, no son métodos que compitan entre sí, sino que son métodos que se complementan. Muchas gracias por su atención. Pueden enviar consultas y preguntas a la dirección de email que está escrita en esta diapositiva. Que tengan buenas noches.